lo que oís. Porque ahora dile, tienes que mirar lo que oyes. Tienes que poner atención a lo que oyes. Tienes que estar atento a lo que oyes. Dice la Biblia, porque con la medida con que te mides, serás medido. Repite conmigo, con la medida con la que yo me mido, yo seré medido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién determina la medida que tienes y quién determina el propósito que tú tienes y quién determina el triunfo en tu vida y quién determina el destino en tu vida? ¿Quién? Dios no lo determina, lo determinas. Dios ya te dio una medida. Dios le dio una medida a Iván y le dijo, tú eres sano por el poder de mi espíritu y por el poder de mi reino. Pero si Iván no hubiera tomado su sanidad, si Iván no se hubiera medido de la manera correcta en la que Dios lo midió, quizás no hubiera sucedido lo que ahora él está disfrutando. ¿Cuántos dicen? Fíjate qué importante es el hecho de poderte medir correctamente de acuerdo a la medida que a mí me están dando. Pero fíjate qué importante es aprender de parte de quién me voy a medir dependiendo de la medida que me están dando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de lo que yo oigo, con la medida que yo me mido cuando hablan de mí, con la medida que yo me mido cuando alguien habla algo de mí, con esa medida es con la medida que yo soy medido. Ahora, la palabra medida en griego se escribe metro y significa porción y grado. Repite porción. Dice que con la medida, es decir, con la porción y con el grado que tú te miras, y la palabra medir en ese sentido se escribe metreo, y metreo significa evaluar en medida según una norma fija, que tú te asignes algo por medida y que tú estimes cuánto tienes en medida. Con la medida, es decir, con la porción y con el grado de medida, es decir, de norma fija y de lo que hablan de ti, tú te asignes y de lo que tú estimes cuando dicen algo de ti, tú te des, en esa forma tú serás medido. Es decir, tú obtendrás ese grado y tú obtendrás esa porción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira, yo soy el resultado de la medida que me he dado en lo que escucho cuando los demás hablan de mí. Yo soy el resultado y tú eres el resultado de la medida que nos hemos dado de lo que escuchamos cuando los demás hablan de nosotros. Somos el resultado de la medida con la que nosotros nos hemos medido cuando las personas hablan de ti y de mí. Cuando una persona habla de ti y de mí, la medida que tú te das de lo que tú estás escuchando, esa es la medida que tú tomas para ti, es la medida con la que Dios te mide. ¿Cuántos dicen amén? De la manera en la que yo me mido cuando alguien habla de mí, de esa manera yo soy, es lo que está diciendo la Biblia. Por eso dice Dios que tengas cuidado cuando estás oyendo. Que tengas que, cuando estás que, mirad cómo escucháis, dice la palabra, mirad cómo oís, ¿sí o no? Mirad lo que oís. ¿Por qué dice Dios que tú y yo tenemos que tener cuidado con lo que oímos? ¿Por qué dice Dios que tú y yo tenemos que poner atención a lo que oímos? ¿Por qué dice Dios que tú y yo tenemos que tomar muy en serio lo que oímos? Porque cuando tú y yo oímos algo, cuando la gente habla algo acerca de ti y de mí, lo que tú y yo oímos de lo que la gente está hablando y nos tomamos una medida de lo que ellos están diciendo, esa medida es la medida que tú te das y es la medida que se te queda para ti. Te voy a poner un ejemplo. Conforme a lo que yo te estoy diciendo, yo soy el resultado, repite, yo soy el resultado de la medida que yo mismo he tomado
cuando los demás hablan de mí? ¿Me estoy explicando? Es decir, de la manera en la que yo me mido cuando alguien habla de mí, de esa manera yo soy, esa medida me es asignada. Yo soy el resultado de lo que he concluido de mí cuando los demás hablan de mí. Tú eres el resultado de lo que concluyes de ti mismo, de lo que los demás están hablando de ti. Te voy a poner un ejemplo que decía hace rato. En el mundo, por ejemplo, durante 32 años yo fui el resultado de la medida que yo mismo me di cuando los demás hablaban de mi persona. ¿Cuántos han estado en un grupo de autoayuda? Sea Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Mujeriegos Anónimos o todos esos anónimos. ¿Cuántos han estado en un grupo de eso? Yo estuve en un grupo de eso. Y mira, escucha lo que te voy a decir porque esto es bien impactante. Cuando tú no conoces los principios bíblicos, tú haces cosas que te miden incorrectamente. Todas las noches yo llegaba a la tribuna del grupo durante casi 18 años y yo les decía: buenas noches, compañeros, mi nombre es Alejandro y soy un alcohólico. ¿Qué les decía? Ahora entiendo por qué recaí tantas veces. ¿Sabes por qué recaí tantas veces? ¿Cómo me veía? ¿Por qué no me enseñaron a decir buenas noches, soy Alejandro y soy alguien recuperado de alcoholismo? Pero como ellos me dijeron que el alcoholismo es una enfermedad que no se quita, como ellos me dijeron que el alcohólico nace alcohólico se muere, yo dije, alcohólico no nací, pero bueno. Como ellos me dijeron que yo tenía que presentarme de esa manera, durante 18 años que yo estuve en una agrupación, y no estoy desvirtuando lo que ellos hacen, estoy diciendo que lo que Bill W dijo que Alcohólicos Anónimos era el kindergarten de la espiritualidad y que lo más importante era que cuando tú tuvieras un despertar espiritual, buscaras un lugar donde congregarte. ¿Cuánto dice la Biblia? Entonces, durante 18 años que yo estuve unos años bien, otro año mal, otros bien y otro mal, yo no podía trascender la enfermedad del alcoholismo. Es decir, en los 18 años que yo estuve en esa agrupación, que es muy buena para los que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, a mí me enseñaron a darme una medida incorrecta. Me dijeron que yo era un alcohólico. Y todas las noches que yo me presenté ahí, ¿cómo me presentaba? ¿Cómo que? Y yo puedo entender ahora por qué no me voy a presentar el alcohólico. Pero cuando yo llego a la iglesia de Jesucristo, Jesucristo me dice: y tú eras un ladrón, un adúltero, un borracho, un malediciente, eras un todo eso. Pero yo te tomé, yo te lavé con mi sangre, te justifiqué, te santifiqué y ahora eres un hijo de Dios. Y ya no eres lo que eras antes. Y cuando yo entiendo que Dios dice que yo ya no soy el borracho que yo dije ser durante tantos años, entonces yo empiezo a declarar: yo ya no soy un alcohólico, ahora soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios he sido lavado con la sangre, como hijo de Dios he sido justificado con el Espíritu, y ahora vivo en santidad para Dios. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que lo que yo no pude hacer a los 18 años, Cristo lo hizo por mí. Y el alcoholismo desapareció de mi vida. Y lo que pensé que jamás iba a poder trascender en mi vida, y lo que pensé que me iba a llevar a la muerte porque nunca lo iba a poder vencer, que es el alcoholismo, se desapareció de mi vida como un día llegó a mi vida. Y hoy en día no tengo una sola obsesión por beber. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo beber. Estoy diciéndote y te estoy hablando acerca de la medida que yo me estuve dando equivocadamente. ¿Muy bien hasta aquí? Ahora, quiero que reflexiones en esto. Quizás de pequeño tú recibiste palabras como estas: ¡eres un tonto! ¿A cuántos les dijeron algo así? Quizás de pequeño te dijeron: ¡ay, niño, eres un menso! ¿A cuántos les dijeron así? O quizás